Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos mis amigos televidentes, ¿qué tal? Una semana más con ustedes, agradeciendo la inmensa sintonía que hemos tenido durante nuestros últimos programas, recordándoles siempre que estamos los domingos a partir de las 10 de la mañana y los martes a partir de las 7 de la noche en retransmisión por su canal AME, Canal 47, y que también tenemos nuestra emisión a través del canal de YouTube. Bien, hoy tocaremos dos temas. El primero será sobre la ridícula y vergonzosa situación que viven los turistas del este en la República Dominicana, y me imagino que en el resto del país, en las zonas turísticas, por ejemplo, del norte. Me refiero a poder tomar un taxi. ¿Cómo es posible que una actividad de trabajo en un sistema democrático esté secuestrada con carácter de exclusividad por un sector? Lo de las plataformas de servicio de taxi no puede ser exclusiva para nadie, es un servicio que se brinda y cada quien elige al que más le convenga. Una simple competencia, ¿no? De eso vamos a tratar en nuestro primer segmento. Luego, el otro tema que trataremos con cierta amplitud es el caso de Haití. Su inseguridad, su crisis económica, su crisis social y la crisis también, la falta de autoridad existente en este país. Un país que no tiene el más mínimo control de su territorio ni control sobre sus ciudadanos. Un país que no tiene ejército y es dominado por cientos de bandas armadas que mantienen en zozobra a toda la población y a nosotros también como país vecino. Un país sin autoridades capaces de enfrentar esa anarquía reinante y ordenar esa nación. Realmente es un verdadero estado fallido. Al final vamos a reproducir la participación de una profesora haitiana en el foro Quo Vadis, es decir, ¿a dónde va Haití?, quien hace duras críticas a nuestro presidente y nos acusa reiteradamente de nosotros haber llevado la desgracia a Haití hasta llegar a acusarnos de invadir su país. Por suerte, el periodista Oscar Asa le responde con mucha valentía y con datos precisos sobre las intervenciones de las que hemos sido víctimas por parte de gobiernos y dictaduras haitianas. Oscar Asa realiza una excelente exposición que todos debemos ver. Aquí iniciamos Glosa por AME, Canal 47. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Aquí estamos de vuelta. Es verdad que aquí suceden cosas dignas de no creer. ¿Cómo es posible que la realización de un trabajo, que además es un servicio, esté manipulado por un grupo de hombres con una retardada visión de la realidad de hoy en día? Nos referimos al caso existente entre el Intran y los negocios de sindicatos de taxistas y las modernas, seguras y eficientes plataformas de servicio de transporte de pasajeros, mejor conocida ya por Uber, InDrive y Didi, que son las que están operando aquí en la República Dominicana. Por cierto que la empresa Uber ha decidido formalizar sus operaciones en el país como debe de ser y se van a inscribir en el Intran con sus choferes como un servicio de taxi para todo el país. Pero lo vergonzoso es que cómo es posible que secuestren el servicio de taxi un grupo de hombres simple y sencillamente para ser los dueños del transporte de pasajeros en las zonas turísticas. Si bien es cierto que el servicio de las plataformas de taxi como Uber, Didi, InDrive no están registradas en la República Dominicana oficialmente y que el Estado debiera de recibir algunos ingresos por concepto de impuesto o por lo que fuere, no menos cierto es que no se le puede prohibir realizar un trabajo que han estado haciendo por muchos años en múltiples países del mundo. La República Dominicana ahora tiene que en los hoteles, la compañía de taxis, no los hoteles, los sindicatos de los taxis, no quieren que el servicio de Uber sea utilizado por los turistas.
algo, primero, inconstitucional, porque estamos hablando de la libre empresa, estamos hablando en un país democrático. No se puede que un servicio público como es el de transporte de pasajeros, un servicio público esté en manos de un reducido grupo que quiera controlarlo para su beneficio únicamente. En un estado libre como el nuestro, se debe de permitir que se tenga que regular. Sí, perfecto. Aceptamos la regulación. Ya vemos como el caso de Uber están entrando en un acuerdo precisamente para poder dar el servicio, y si es que hay que pagarle algo al gobierno por el concepto que ellos consideren, que por cierto estaban reunidos ya con el asesor legal del Poder Ejecutivo, pero no se puede tampoco permitir que un grupo de hombres prohíban a otros dar un servicio como ese. Lo que tienen que hacer los taxistas de República Dominicana es ponerse a la vanguardia, que formen su plataforma digital para que puedan dar también un servicio tan eficiente como este, porque ¿qué es lo interesante de este caso? En ambos casos, en el de los taxis y en el de los, vamos a llamarle en términos genéricos, Uber o los taxis de plataforma, ambos tienen sus ventajas. Primero, el taxista que está en los hoteles, generalmente el hotel ya los conoce. Si no forman un sindicato y hay un grupo que precisamente ofrece un servicio, lo cual garantiza cierta seguridad. Pero también esa seguridad se da con los casos de las plataformas, porque cuando usted pide un taxi, le dicen quién es el chofer, en qué tipo de vehículo va y en qué tiempo llegará. De manera que es todavía mucho más eficiente para dar seguimiento y para que haya mayor seguridad, dar seguimiento en caso de que ocurra algo. De manera que ya esas plataformas, que son muy eficientes, además muy económicas, deben también adaptarse los taxistas. Si es que a usted ya no le conviene ser taxista porque no le deja los beneficios que usted considera, bueno, pues cambie de trabajo. Pero tienen que hacerlo mucho más eficiente, mucho más práctico y al mismo tiempo mucho más seguro. Así que vemos primero como inconstitucional el hecho de que se le niegue a una persona a dar un servicio, un trabajo, hacer un trabajo que es un servicio además a la ciudadanía, a los turistas. Porque es vergonzoso, señores, es vergonzoso ver cómo turistas salen de los hoteles a caminar 1 kilómetro, como quería disponer el Intran, para tomar un Uber. Si el Uber no puede acercarse al lobby del hotel, aquí en la capital la regla fue como de 200 metros. Así que si una persona pide un taxi de un hotel aquí en Santo Domingo, el Uber tiene que esperarlo a 200 metros de la entrada del hotel. En el caso del este, a 1 kilómetro de la puerta del hotel. Señores, eso es denigrante. Eso es denigrante. Que se tenga que regular el servicio, estamos de acuerdo, que se regule, perfecto, pero no prohibirlo. No se puede prohibir y mucho menos condicionarlo. Condicionarlo a que ellos den el servicio de transporte a 1 kilómetro de distancia de donde lo va a tomar el vehículo. Además es sumamente ridículo. ¿Cómo es que usted va a poner a caminar a una persona 1 kilómetro con sus maletas, con su familia, para poder tomar un taxi que le conviene porque es más barato, más seguro, más económico y con mejores condiciones, o con buenas condiciones, para no decir mejores, y con buenas condiciones el vehículo? Estamos viendo una luz al final del túnel y es precisamente ya este acuerdo que hace Uber con las autoridades, con el Intran, para entonces si hay que inscribirlo, se inscriben. Si hay que anotarse, se anota. Y si hay que pagar algún impuesto o algo, perfecto, que se cobre, pero que no se restringe el servicio nunca. Que se permita al dominicano, sea cual sea, ejercer su trabajo con libertad y seguridad.
Ojalá que ya en esta próxima semana, según tenemos entendido, las otras plataformas de servicio de taxi de la República Dominicana también lleguen a un acuerdo, porque no nos conviene a nosotros como país dar esa imagen que hemos visto de turistas saliendo de los hoteles con sus maletas, con sus niños, con su esposa, a 1 kilómetro de distancia para poder tener un servicio de taxi. Bueno, en el próximo segmento vamos a hablar algo sobre Haití. Será abundante, vamos a tener dos partes, porque trataremos la situación actual y luego también veremos algo muy interesante que se dio en el evento de Quo Vadis Haití, es decir, hacia dónde va Haití. Así que hacemos la pausa una vez más y retornamos en unos segundos. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. La situación que vive el vecino país de Haití por primera vez ha llamado la atención de los medios internacionales y de los diferentes gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Y decimos esto ya que en estos últimos meses la presencia de migrantes haitianos ha superado en cantidad a años anteriores, como ha sido en Colombia, Panamá, Chile, Guatemala, Honduras, Brasil, México, Costa Rica y otros países más. Hoy en día, el secuestro de 17 misioneros americanos y un canadiense ha provocado que fuerzas élites estén presentes en Haití para rescatar a los secuestrados. Vamos primero a dar unas pinceladas al fenómeno de la migración haitiana para saber el por qué hay tanto interés en que Haití se recomponga. Y luego hablaremos sobre la situación actual existente en ese país para luego concluir con las medidas que ha tomado nuestro gobierno frente a tan delicada situación y que pone en peligro nuestra estabilidad social y económica en la República Dominicana. Al final, les presentaremos las intervenciones de Marie Flor Lindor, la Tortú, y de Oscar Asa en el foro Quo Vadis Haití. Eso lo veremos en el último segmento. A la comunidad internacional, en términos generales, no les importa Haití, ni mucho menos meterse en ese berenjenal. Por eso es que siempre se hacen los sordos ante los reclamos de los gobiernos dominicanos para que no nos dejen a nosotros cargar con todo el peso de esa miserable nación, como por si estar nosotros y ellos en una misma isla nos corresponda asistirles incondicionalmente, cosa que las grandes naciones quieren ignorar, pero saben que no tenemos la capacidad para ello. Indiscutiblemente que el primer destino de migración de los haitianos somos la República Dominicana. Siempre han emigrado a Estados Unidos y otras naciones del continente americano, pero en los últimos meses su presencia en Sudamérica, ya sea para quedarse o de paso para continuar hacia los Estados Unidos, se ha convertido en un problema que no lo habían vivido como nosotros, que lo tenemos por décadas y de una forma masiva. Utilizando la selvática frontera entre Colombia y Panamá hasta llegar a una pequeña localidad y desde allí continuar por Centroamérica hacia el norte para llegar a México y los Estados Unidos. Ya en México o se quedan allí o simplemente lo usan como puente para luego pasar a los Estados Unidos. Y ya recordamos esas escenas de los agentes fronterizos montados a caballo, golpeando a los haitianos con macana, como si estuvieran arreando ganado cuando trataban de cruzar el Río Grande desde Texas. Toda la comunidad internacional repudió tal acción. Se considera que el número de migrantes haitianos supera la cifra de 14,000 personas en tan solo un par de días por esa zona. Tanto Colombia como Panamá son solo países de tránsito. Coinciden las autoridades en ese sentido. Aunque el número de haitianos en esa frontera palidece frente a la diáspora venezolana, que se cuenta por millones, constituye un flujo constante de decenas de miles de migrantes
irregulares que llegan no desde el Caribe, sino desde el sur del continente, principalmente de Brasil y de Chile, a donde huyeron después del terremoto del año 2010. En esa ruta riesgosa a través del Darién, una de las selvas más peligrosas del mundo, son acompañados en menor medida por cubanos, asiáticos y africanos, la llamada migración extracontinental. Hace poco, las autoridades de Guatemala rescataron en un contenedor a 126 personas abandonadas, hacinadas y gritando socorro desde el interior cuando una patrulla les escuchó. También en Guatemala dejaron abandonadas a 75 ciudadanos entre cubanos y haitianos. En la frontera de México y Estados Unidos, un día después, las autoridades mexicanas detuvieron a 652 migrantes, incluidos 355 menores, que viajaban en 3 camiones frigoríficos de doble remolque cerca de la frontera sur de los Estados Unidos. Y es que la inestabilidad en Haití se ha desbordado. Si sumamos la extrema pobreza que se vive desde hace más de un siglo, fruto de las dictaduras, la corrupción, el saqueo de las grandes naciones y de toda la irresponsabilidad sociopolítica de los gobernantes de turno, pasando por las catástrofes naturales como ciclones y terremotos, la propia pandemia del COVID-19, a todo esto le sumamos la falta de voluntad, la falta de capacidad y, claro, la falta de coraje para hacer de esta tierra una nación viable. Lo que obtenemos es un país fallido al día de hoy. Hoy en día, tras la muerte de su presidente Juvenal Moïse, que no era para nada querido ni por el pueblo, ni por la oligarquía empresarial y política del país, más la catástrofe de un terremoto días después y el dominio de bandas armadas que son las que controlan por zonas la capital y las principales ciudades, culmina con el secuestro de este grupo de misioneros por quienes están pidiendo un rescate de $17 millones. Desde el 16 de octubre permanecen secuestradas en Haití los miembros del Ministerio de Ayuda Cristiana, una organización con sede en Ohio que mientras viajaba en autobús fue sorprendida por los secuestradores en un barrio del este de Puerto Príncipe. Por la naturaleza de su trabajo y en otros países, los grupos cristianos estadounidenses se ven envueltos con frecuencia en situaciones de vida o muerte. Son expulsados de sus misiones o, como en esta ocasión, acaban secuestrados. Hace unos meses atrás, la banda llamada 400 Mauoso secuestró a 10 personas en el mismo distrito donde los miembros del ministerio fueron raptados. 7 de ellos eran miembros del clero católico, incluyendo a 2 ciudadanos franceses. Los secuestradores exigieron un rescate millonario que se desconoce si se pagó o no se pagó. Finalmente, el grupo fue liberado a finales del mes de abril, ese grupo. Fijémonos en las nacionalidades de los secuestrados: estadounidenses, canadienses, franceses. Por ello es que hoy la vista se ha volcado hacia Haití. No es el interés de solucionar la situación económica, política y social del país, es la de proteger a sus ciudadanos, cosa que no está mal, pero que no contribuye a erradicar las razones de estas situaciones. Más de 70 bandas armadas han crecido en número y en armamento, también en financiamiento, poder territorial y capacidad operativa. La más poderosa de todas ellas, conocida como G9 Enfants et Alliés, es decir, el grupo de los 9 en familia y alianza, así es como ellos se denominan, construyeron una federación de pandillas liderada por Jimmy Barbecue Crissier, un ex miembro de la policía haitiana.
Dicho sea de paso, se dice también que muchos de los miembros de esas bandas son haitianos que fueron extraditados desde los Estados Unidos después de haber cumplido condena allá. Este jefe de pandillero, en busca de un reconocimiento sociolegal, se pasea por uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe para desde allí y por su propia red de YouTube y acompañado de los medios de comunicación, se descargó contra el gobierno y el primer ministro Ariel Henry en este lugar donde su banda sustituye al Estado y Barbecue, que es su apodo, es la máxima autoridad. ¿Ustedes se imaginan por qué le dicen Barbecue? No lo vamos a decir aquí, pero es algo sangriento, ¿no? Este señor Barbecue asegura que su lucha es contra la oligarquía. El 5% de la población más rico que, junto con los políticos, retiene el 95% de la riqueza del país. Esa es su justificación. Señaló en especial a la minoría de origen sirio y libanés que controlan importantes empresas y bancos del país, del país más pobre de América. También arremetió contra las organizaciones de derechos humanos que, a su entender, son inexistentes como tal, porque él las considera como partidos políticos y las acusa de difundir mentiras en los informes en los que le señalan de ser el responsable de cometer masacres. Esa es su forma de pensar, ¿no? Todos sabemos de lo arraigado que está en los haitianos el vudú, junto a su creencia católica o religiosa, una mezcla de supersticiones y todo eso. Pues Barbecue se paró en ese momento frente a un altar con motivo y los colores propios del Día de los Difuntos, aprovechando el Día de los Difuntos, donde se refrescó con colonia que se aplicó en el cuello, la cabeza y la cara para después echarle sobre su boina militar. Es decir, un acto de esa naturaleza que él realiza y que alimenta esas creencias del pueblo haitiano. La pandilla haitiana que secuestró a esos 16 misioneros estadounidenses y un canadiense exige $1 millón por la liberación de cada uno de ellos. Se tiene la información de que los rehenes están a salvo. Un total de $17 millones, $1 millón por cada uno de los secuestrados, es lo que exige para su rescate la pandilla haitiana 400 Mauoso, así que se llaman, 400 Mauoso, responsable del rapto de los misioneros ocurrido el pasado 16 de octubre. En cuanto a las personas raptadas, se especificó que son 5 hombres, 7 mujeres y 5 niños, incluido un menor de apenas 8 meses. La zona está dominada por los llamados 400 Mauoso, una de las pandillas más antiguas y peligrosas del país, y con un historial de asesinatos, de secuestros y de extorsiones. El ministro de Justicia agregó que los agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que están en el terreno, ayudan con la investigación, pero no están liderando las negociaciones ni han hablado directamente con los secuestradores. Se reportan, oigan este dato, se reportan al menos 328 secuestros a la Policía Nacional de Haití en los primeros 8 meses de este año, del 2021. 328 secuestros reportados en comparación con un total de 234 en el año pasado, en el año del 2020. Esto según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití el mes pasado. Las víctimas suelen ser haitianos de clase media, pero que pueden reunir el dinero de un rescate mediante préstamos de dinero o con la venta de propiedades. Entre ellos, los trabajadores del transporte suelen ser blanco frecuente de las pandillas. De hecho, ya los dominicanos de hace años han sido víctimas de estos secuestros con el fin de obtener dinero para comprar armas, para continuar con sus delincuenciales propósitos y así mantener un respeto que no es más que un temor en la población y en los políticos, en los funcionarios y en los empresarios, quienes también
tienen que pagar para ser cuidados, para cuidar sus empresas, cuidar sus vidas y la de sus familiares. El gobierno dominicano ha tomado medidas de precaución ante una posible incursión en nuestro país de miembros de estas bandas y de ciudadanos que podrían salir huyendo en grandes grupos para la República Dominicana. Se han trasladado a la frontera más de 3.500 hombres para la seguridad. Todos los servicios de inteligencia trabajan en ese sentido, tratando que el país no se afecte por la inestabilidad de la República de Haití. Una de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo fue la suspensión indefinida del programa especial de visados para estudiantes haitianos, que según el mandatario se realiza porque se necesita depurar a todas las personas que entran a territorio dominicano. Y valoramos como positiva la medida de evaluar el visado de los estudiantes haitianos. Fue muy enérgico el presidente Luis Abinader en este sentido. Solo decirle que que todos los estudiantes haitianos que están aquí en el país no cambian su estatus, continúan su estatus y no van a tener ningún problema aquí. Lo que se está diciendo es que no va a haber una renovación automática y que tenemos que chequearlo, porque yo tengo que proteger a este país y chequear de que aquí no entre nadie de bandas ni de que estén ligados a otros sectores camuflajeados. Las facilidades que se le dieron a esos estudiantes se lo dio este gobierno. Y lo que estamos diciendo es que no va a ser automático, que se va a tener que chequear en cada caso. En las últimas semanas se han registrado decenas de enfrentamientos a causa de la crisis de combustible que afecta esa nación y que ha paralizado casi todo el transporte público. El gobierno anunció una serie de medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Migración que incluye la limitación de acceso de haitianos ilegales a recibir servicios en los hospitales, salvo en casos de emergencia, revisar a los beneficiarios del Plan Nacional de Regulación con la colocación de 38 puntos de registro en todo el país. Simple y sencillamente, lo que está haciendo el gobierno es defender nuestra patria. Continuamos con Glosa. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Bien, en este segmento final queremos compartir con ustedes dos intervenciones en el recién celebrado foro Quo Vadis, Haití. Quo Vadis es una frase latina, ¿no?, que significa a dónde vas, hacia dónde va. Entonces el foro Quo Vadis Haití es hacia dónde va Haití. Este foro está organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia. La primera intervención que veremos es la de la doctora Marie-Flore Lindor Latartú. Lo primero es que ella se hace una autodefensa personal exculpándose de la desgracia de Haití, algo que no entendimos. Y pinta a su país como todo un paraíso de gran cultura. Señores, y ataca al presidente Luis Abinader y nos acusa de prostituir a Haití, nosotros los dominicanos. ¿Cuántas cosas? Además, también nos señala, nos acusa a los dominicanos de dañar a Haití. Toda una andanada de ataques contra nosotros. Escuchar lo que le vamos a presentar será algo que no nos imaginábamos de una persona sensata. Y quiero ponerlo precisamente para que ustedes hagan su juicio propio sobre esta señora. Vamos a escuchar a esta señora Latartú y podrán apreciar el odio que nos tiene. Pero eso sí, luego veremos la respuesta de Oscar Asa en el mismo foro. Vean a esta señora. Gracias, Leonel. Gracias al Instituto para la Democracia, doctor Carlos Suárez, y a todos los participantes y también el mundo entero que nos está mirando hoy. Yo soy la doctora Marie-Flore y voy a comentar en 3 idiomas hoy. Quo Vadis Haití es la pregunta de hoy.
pero llamó la atención de todo el mundo para reflejar y cambiar esta pregunta y pedirse a ustedes cuál es mi responsabilidad hacia Haití. Y por eso que estoy en el panel, eso de la responsabilidad al hemisferio, que es mi país también. Empiezo conmigo. Por ser una mujer de 52 años, mi responsabilidad moral es públicamente decir que no hice daño a mi país y yo quiero a Haití. Entonces, para mí, Haití es esta tierra maternal que me dio una educación, que me dio la cultura más rica que todos ustedes, que sean el doctor Suárez, doctor Camara, que comen mi grillo, entonces aprecian a esta cultura rica de Haití. No quieren que salgan de aquí diciendo que Haití está lo peor, que Haití está mal y mal. Tienen que pensar que viva Haití, porque si Haití no estaba viva, no iban a estar hablando de este país bonito, que es mi tierra natal, que ha hecho de mí esta mujer educada. Que viva Haití. Now, what is the responsibility that we want to take for Haiti? I want to start with Dr. Moreno, the former president of Ecuador. He said that we need to establish democracy. Then we are doing the practice of democracy today here. As a woman, as a proud Haitian, I am sitting before the media and also before my Haitian politicians. And I hope that they ask themselves, if they have not hurt Haiti, have they taken responsibility for Haiti when they were in power? I'm moving forward with Dr. Gamara. Dr. Gamara, as a colleague, left us thinking that Santo Domingo is the immediate solution for Haiti because of the force, the military force. But at the same time, I want publicly to tell the Dominican president to stop his negative marketing on Haiti. When I was growing up in the 1960s, las prostitutas venían de Santo Domingo. We need each other. En a ti, Iliana, la verdura de Haití que no está, es porque el mundo entero vino a sacar la agricultura de mi país. Los gobiernos americanos vinieron a sacar el arroz que producía Haití y traernos un arroz que no es bueno. Los dominicanos vinieron a traer el puerco malo y ahora el presidente está atacando al país. Me alegro mucho que tomo esta responsabilidad y esta conciencia moral, just to let you know the truth. Then I will second former President Moreno that yes, we do need democracy if we have tolerance. Con la tolerancia se puede lograr que viva Haití. Con el respeto se va a lograr Haití. Cuando el presidente dominicano va a respetar a mi país, el respeto va a ser mutual. Al profesor Gamara, que mencionó a Santo Domingo, lo agradezco. A ti, Iliana, te quiero decir esas cifras que no están en el periódico o las bibliotecas. Haití ya no tiene 60% de pobreza. Tenemos 80% de pobreza, porque ya los ricos con un país cerrado no son más ricos, porque no ganan dinero. La pobreza de los ricos se está sintiendo. 80% de la pobreza, 10% de nosotros fuera de nuestro país por ser educados, que sea Canadá, Francia, Suiza, y el profesor Oscar Asa va a estar de acuerdo conmigo, la inteligencia de Haití está fuera. Por eso que Canadá está callado. Canadá ofreció por años visa a los haitianos para que viajan, para estar en Canadá y contribuir de esta inteligencia. Ahora,
con las catástrofes naturales, Haití está teniendo 5% de la clase mediana, que ya mediana no hay. Un país que está cerrado no tiene clase media, porque las mamás están llorando, las niñas están en balas, los bancos no se abren. Entonces es un país de sobrevivientes. Estamos sobreviviendo todos los días con una incertidumbre que no se sabe si saliendo ahora, si una bala se lo va a atacar. Pero al mismo tiempo hay la extrema pobreza de este país. Cuando viajé el mes pasado, los que viven en las montañas son más pobres porque no hay agua, no hay 4 elementos que le voy a mencionar. Ya contesté al presidente Moreno, al colega Gamara y a ti, colega Iliana. Sigo con Carlos, que es de Colombia. Él mencionó que la responsabilidad tiene que ser, no, a este Carlos, una intervención de 25 años. ¿Dónde sacaste eso? Yo tengo 52, tú piensas que quiero vivir 25 años para ver a Haití vivir. Esta intervención tiene que ser inmediata, pero una intervención colectiva, como lo dijo el doctor Santos de Colombia, colectiva en el sentido mental, para acercarnos de esos niños que forman esas pandillas, porque ellos durmieron y nacieron ricos. Tú sacaste un niño que está en un país sin salud, un niño que está en un país sin educación, y ahora tú le pides de devolverte los millones que ganó por secuestrar a la gente. Tiene que haber una intervención inmediata colectiva, que no sea nada más Santo Domingo con los 11,000 militares acercando las fronteras, pero Colombia también tiene que ayudarnos. ¿Y por qué Colombia participó en la muerte de mi presidente? No tenemos que ser hipócritas hoy. Por eso que aplaudo al Instituto de la Democracia, porque es el ejercicio de la democracia. Y al señor Carlos y a ustedes que planearon esta plataforma para tener esta diversidad de liderazgo con el doctor Santos de Colombia, tenemos también que decir que si no quieren a Haití, no pueden ayudar a este país. No querer a Haití dando y mandando cosas, pero tomar esta decisión. La semana pasada, todos los países, los líderes del mundo viajaron, pero no hablaron de climate change, but they left Haiti behind with the natural disaster. Lastly, Carlos Suarez asked us to build a state. I concur with him. We have to have that responsibility to build a state in Haiti. Haití es el país que tiene más partidos políticos, pero que no hay Estado. Estoy muy agradecida y voy a concluir con 4 puntos. La responsabilidad tiene que salir del WHO, the World Health Organization. Tiene que salir de las organizaciones de educación. Si los líderes no quieren hablar, si el presidente Biden no quiere hablar, ¿por qué mandar 5 botes en la agua de Haití y están allá desde domingo? ¿Por qué hacer una promoción que se va a entrar una fuerza y la fuerza no entra? Entonces usamos todo lo que se ha dicho hoy porque son las responsabilidades. Un país donde uno se despierta sin la seguridad de cómo dormir y dónde dormir, ya pierde la definición de ser país. Pero como nación en nuestro corazón, por ser gente que habla la cosa con claridad y con honestidad, viva Haití, may Haiti live, and may everything that we said today from Colombia, Venezuela, Cuba, Professor Carlos, Iliana, let that intervention be
immediate, and psychologically and mentally now. Fíjense cómo nos acusa de invadir Haití con nuestros militares que hoy protegen nuestra frontera y nuestro país. Nos enorgullece de la responsabilidad y de la gallardía con que Oscar Asa le responde. Lo hace de una manera precisa y contundente, y esta es la mejor defensa que hemos tenido. Veamos a Oscar Asa. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Un saludo a todos los participantes en este panel. Cuando el doctor Carlos Sánchez Berzaín y Beatriz Rangel tuvieron la gentileza de invitarme a este foro, yo pensé que íbamos a hablar de la situación haitiana y de soluciones a esa situación haitiana. Pero nuestra querida amiga, la profesora Mariflores Lindor de la Tortú, ha empezado con una andanada de señalamientos al presidente dominicano Luis Abinader y a los dominicanos. Entonces, en tal sentido, tengo que referirme, aunque sea brevemente, a eso. Lo primero es que la prioridad del presidente dominicano, y yo no vengo aquí a hablar a nombre del presidente dominicano, sino simplemente a aclarar el señalamiento de la profesora, obedece a su compromiso con el pueblo dominicano de preservar la seguridad del pueblo dominicano. Y hoy Haití está en manos de una serie de bandas de narcotráfico, de crimen no organizado, sino desorganizado, comenzando por la 400 Maroto, que es la que tiene secuestrado a los misioneros que están en Haití. Ante esa eventualidad y a esa falta de control de las autoridades haitianas, es que el presidente Abinader tomó la medida de desplegar 11,000 soldados en la frontera para evitar que la desestabilización llegue a la República Dominicana, que tiene sus problemas. Lo que ha dicho el presidente Abinader el pasado mes de septiembre ante el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es que la República Dominicana no tiene la capacidad, por ser un país pobre, por ser un país del tercer mundo, de aceptar, de asumir la tragedia de un Estado fallido, palabras textuales de él, que existe en Haití. Pero eso no solamente lo dice él. Cuando les decía que pensaba que íbamos a hablar en este foro del presente y el futuro de Haití, pues no pensé que íbamos a hablar del pasado. El pasado es muy complejo, donde la República Dominicana fue intervenida por 22 años por las tropas de Jean-Pierre Boyer, por el escenario insular que fue la española, para que Francia y España pues dilucidaran sus conflictos armados en ese territorio. El tema haitiano es un tema sumamente complejo. Lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional, la comunidad hemisférica, es, sin lugar a dudas, buscar una salida inmediata a la inseguridad de Haití, a la inestabilidad social, política y económica de Haití. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de la seguridad, dominar a esas bandas armadas totalmente irregulares que pudieran irradiarse a todo el Caribe. Conversaba hace un rato con el ex primer ministro Laurent Lamothe, donde me señalaba que esa 400 Maroto y las bandas armadas que hoy deambulan por las calles y campos de Haití, en su gran mayoría eran haitianos que cumplieron condenas en los Estados Unidos y fueron deportados a Haití de regreso y continuaron con sus actividades delictivas. Yo creo que no es el momento de recriminaciones, ni decir con un dedo quién es culpable y quién no es culpable. Sobre el tema de la prostitución, de las prostitutas dominicanas que la profesora hizo mención, la prostitución es universal y es la más vieja de las profesiones o de los oficios. De manera que apuntar a un país en ese sentido creo que no es justo y es sinceramente arbitrario. En el caso de Haití, yo vengo a hablar de mi experiencia como corresponsal de guerra durante muchos años y justamente
hice unos apuntes de lo que ocurrió puntualmente en un 20 de enero, alrededor de un 20 de enero de 1994, muy cerquita de aquí, en el Hotel Intercontinental, donde con motivo de la conmemoración de la fecha de Martin Luther King, que regularmente fluctúa porque cambian las fechas entre el 15 y el 21 de enero, se determinó ahí por el caucus afroamericano de los Estados Unidos, donde estaba presente Jesse Jackson y Andrew Young, reinstaurar en el poder a Jean-Bertrand Aristide con una intervención militar en Haití por parte de los Estados Unidos. Yo cubrí esa intervención. Yo navegué semanas antes de la llegada de las tropas el 21 de septiembre, aproximadamente el 21 de septiembre de 1994, en el mes de agosto, en una fragata de los Estados Unidos, nos llevaron de la base de Homestead a la base de Guantánamo, y de ahí navegamos por las costas de Haití, y ahí nos damos cuenta que era inminente la intervención para sacar del poder el triunvirato que presidía Raúl Cedrás, precisamente de madre dominicana, para reinstalar en el poder a Jean-Bertrand Aristide. Ahora bien, en una lista, en una serie de apuntes que yo he hecho, todas las opciones que se han aplicado hasta ahora por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Porque el problema de Haití es muy complejo. Han fracasado las intervenciones, han fracasado las ayudas internacionales, han fracasado las opciones de gobiernos provisionales, han fracasado las elecciones y desde luego ha fracasado el tema de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el enfoque, ahí está la clave, ha sido de poner paños tibios o de darle aspirinas a un cáncer. Darles pastillitas de Tylenol, y la propaganda es gratuita, a un problema mucho más complejo y serio. Haití ha sido tratado como el vecino pobre que hay que ayudarlo porque el pobrecito, pero no lo enseñan para buscar una imagen, una metáfora. No se soluciona el problema estructural. Ese fideicomiso con el cual estoy de acuerdo, pues simple y sencillamente tiene que tomar el toro por los cuernos y administrar Haití, supervisar o cambiar, si hay que hacerlo, el sistema judicial, la situación económica, no dejarla en manos de quienes se han repartido las ayudas internacionales, y una administración efectiva que contribuya a crear fuentes de trabajo, a reorientar la economía y las inversiones para evitar que el haitiano se vaya de su país. Si no se combate la pobreza desde el punto de vista estructural y no coyuntural, nunca se va a solucionar el tema haitiano. Estando yo en esa reunión del mes de enero de 1994 en el Hotel Intercontinental, lo que estaba escuchando me dejaba con la boca abierta. ¿Por qué? Porque supeditaron ese caucus afroamericano, sus opiniones y sus soluciones a la política interna de los Estados Unidos en ese momento de la administración de Bill Clinton. Y si ese es el enfoque y el criterio, pues no se pensaba en buscar una solución a Haití, sino en una solución que beneficiara el partidismo político en la política interior de los Estados Unidos. Un gran error que se criticó en ese momento, estando yo en el Hotel Montana con el hermano de uno de los panelistas, el gran amigo Franz Voltaire, y el arquitecto Leslie Voltaire, que está aquí en el panel. Y lo comentamos en ese momento. Él estaba colaborando con el primer ministro Robert Malval. Y yo le dije, ¿qué tú opinas de este error de eliminar el ejército haitiano? Y se quedó mirándome y me dijo, qué buena observación. Fue un error tratar de repetir la solución panameña, donde se eliminó el ejército de Manuel Antonio Noriega, porque se estaba conformando ahí un narcoestado. Querer utilizar la misma fórmula con Haití. ¿Qué pasó? Que esa eliminación del ejército nos ha traído a lo que estamos viviendo hoy en Haití, donde bandas armadas controlan el país.
sin instituciones, aunque sean débiles. La política debió ser mejorar ese ejército y no abrir a Haití al narcotráfico y al caos y a la anarquía que se está viviendo hoy. De manera que ha sido una serie de errores. Pocas veces se ha visto en la historia de América una concatenación de errores de todas las administraciones norteamericanas y de la gran irresponsabilidad de los gobiernos de Francia y de Canadá, de hands off, para no tratar de solucionar enormemente la crisis haitiana. No podemos olvidar, mi querida profesora, Lindor Latortú, no podemos olvidar, profesora Latortú, que el origen de la pobreza haitiana, del pueblo haitiano, va mucho más allá del tema dominicano. La guerra entre Alejandro Petión y Christopher I devastó Haití. Y lamentablemente el triunfo de Alejandro, de las tropas de Petión, empobrecieron el Estado haitiano. La deforestación no la produjeron los dominicanos. De manera que esos factores, la multa que le puso Francia a Haití, que tuvieron que pagarla hasta el año 34 del siglo pasado, por decretar su independencia y para evitar que las otras colonias francesas como Martinica y Guadalupe se sublevaran, no fueron los dominicanos, fue Francia. Y hoy Francia no quiere asumir su papel histórico. De manera que este no es el momento de recriminaciones ni de señalamientos. Este es el momento de soluciones. Y la solución del pueblo haitiano viene con una labor coordinada de los buenos haitianos como ustedes y la comunidad internacional para sacar a Haití a flote y evitar lo que se está viendo hoy día, que una crisis haitiana desbordada se va a irradiar a todo el Caribe. Si a eso le sumamos la situación cubana, que es una situación desastrosa como nunca antes, lo que vamos a tener es a un Caribe inmanejable, si cabe el término. Y debemos recordar lo que fue la política norteamericana, y ahí están todos los documentos públicos, de los presidentes de los Estados Unidos a los gobernadores, a los primeros gobernadores norteamericanos en Cuba. Y de eso el profesor Carlos Alberto Montaner nos puede dar clase. De hecho, tiene muchos ríos de tinta publicados en este sentido, que la frase de las autoridades norteamericanas para el caso cubano es "Keep Cuba quiet", mantengan a Cuba tranquila. Y todavía en eso están los diferentes gobiernos republicanos y demócratas con relación a Cuba. Viví lo del año 94, el caso de los balseros haitianos que eran devueltos a Haití, el caso de la entonces fiscal Janet Reno, que cuando estaban en Guantánamo, yo los fui a visitar a Guantánamo junto con los cubanos, y recuerdo aquellas manifestaciones dentro de la base de Guantánamo de los haitianos diciendo: no mandé así, pedimos asilo, demandamos asilo. Y todo eso fue tratado con paños tibios. ¿Por qué no aceptaban a los haitianos aquí en la Florida en ese entonces? Para volcarlos en República Dominicana y crear más desestabilización y desigualdad. Quiero finalizar con un dato que yo creo que es fundamental, que no se ha mencionado hoy aquí. La isla La Española, que es el nombre original, tiene poco más de 76,000 kilómetros cuadrados, 2/3 de la isla de Cuba. Y Haití tiene 11 millones de habitantes y República Dominicana poco más de 11 millones. Ahí, en ese elan vital, hay más de 22 millones de seres humanos. Cuba, que tiene 111,111 kilómetros cuadrados, tiene apenas 11 millones, la mitad de esa población. Ustedes me van a decir que ese no es un factor clave, fundamental, esencial para comprender ese drama de la isla de La Española y no estar recriminándonos ni culpando a nadie, sino simple y sencillamente tratando de buscar soluciones. La comunidad internacional tiene un compromiso esencial, fundamental y determinante para sacar a Haití a flote. Primero, pacificando ese país, acabando, arrasando con esas bandas criminales, reconstruyendo un ejército efectivo donde haya colaboración y asesoría internacional de los organismos de inteligencia, detener el narcotráfico. Otro punto esencial es la creación de fuentes de trabajo, de proyectos estructurales
con ayuda internacional, pero supervisada por esos donantes. Y creo que por ahí iremos hacia una luz al final del túnel. Nadie quiere que Haití desaparezca. Nadie quiere invadir Haití nuevamente para no buscar soluciones. La República Dominicana no va a invadir Haití. Esa no es la idea ni la solución, pero simple y sencillamente tiene que preservar su territorio y su seguridad. Muchas gracias. Si bien es cierto que todos sabemos lo que Oscar Asa dijo, lo importante es que le aclaró a la profesora que quienes han invadido son los haitianos al territorio dominicano. Y lo otro importante es el escenario en que lo dice y sobre todo a quién se lo dice. No es tan solo una declaración pública, sino un señalamiento directo a la postura ignorante e irrespetuosa y mal agradecida de esta doctora. Y dicho a ella, se lo está diciendo a todos aquellos haitianos que piensan como ella. Ya más adelante entra el Oscar Asa en el análisis y posibles soluciones a la crisis que hoy vive Haití. Totalmente de acuerdo con sus puntualizaciones. Finalmente debemos aclarar, ya que algunas personas no lo saben, es que Oscar Asa es dominicano. Ustedes le pueden notar un poquitito el acento medio cubano. Lo que pasa es que él a la edad de 22 años se fue a residir a los Estados Unidos, específicamente a Miami, y se convirtió en un reportero de diferentes medios de Miami, de los Estados Unidos. Y en Puerto Rico también estuvo laborando. De hecho, por su trayectoria como periodista, Asa ha recibido decenas de reconocimientos, incluyendo varios Emmys, premios ACE de la ciudad de Nueva York y el premio Cervantes de la Universidad Nova por sus aportes a la difusión del idioma español en los medios estadounidenses. Él es sobrino de Ivonne Asa, aquella cantante, y aunque ustedes, vuelvo y repito, sientan ese acento, él es dominicano 100%. Señores, espero que les haya gustado nuestro programa en el día de hoy, sobre todo esta participación de Oscar Asa en este foro Quo Vadis Haití. Glosa se despide hasta la próxima semana, recordándoles domingo 10 de la mañana, martes 7 de la noche la retransmisión por AME Canal 47 y en YouTube. Así que nos encontramos dentro de exactamente 7 días. J.M. Hidalgo se despide. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.